Bien, vamos a recordar qué es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta de anticipación involuntaria de nuestro organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos, tales como nuestros pensamientos, nuestras ideas, que son percibidos por uno como amenazantes o incluso peligrosos y se acompañan de un sentimiento desagradable o incluso de síntomas somáticos de tensión. Se trata de una señal de alerta que advierte sobre un peligro inminente y permite que la persona y que uno adoptemos las medidas necesarias para enfrentarnos a esa amenaza. La ansiedad adaptativa o no patológica es una sensación o un estado emocional normal ante determinadas situaciones y constituye una respuesta habitual frente, como decía, ante situaciones cotidianas que son estresantes. Por lo tanto, cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el manejo normal de las exigencias o demandas del medio ambiente. Únicamente cuando sobrepasa cierta intensidad, es decir, hay un desequilibrio de los sistemas de respuesta normal de la ansiedad, o se supera la capacidad adaptativa entre el individuo y el medio ambiente, es cuando la ansiedad se convierte en patológica, provocando malestar significativo, con los síntomas físicos, psíquicos y hasta conductuales. La mayoría de las veces estos síntomas son inespecíficos. La ansiedad en un nivel normal, ¿cierto? Como ya les comentaba, es una respuesta adecuada, sana, adaptativa, que nos prepara para responder ante situaciones novedosas, inciertas o desconocidas, como por ejemplo una entrevista laboral, un primer día de clases, una cita, entre otros. Y la ansiedad en un nivel elevado, que vive la persona diversas sensaciones físicas, como ya les decía, muy desagradables, tales como palpitaciones, sudoración, opresión en el pecho, temblor, hasta falta de aire. Y esto puede darse por varios días seguidos o incluso durante algún tiempo determinado. Ahora, ¿qué origina la ansiedad? Es muy importante estar atentas a ella, porque nos frena psíquicamente nuestro pensamiento, las ideas, los proyectos que tenemos. ¿Qué más? Se viven, ¿cierto?, sensaciones de miedo, de temor, hasta de la misma muerte. Hay una sensación, en algunos casos, de desgracia o de que algo no deseado pudiese acontecer. ¿Qué otras situaciones se viven? ¿Cierto? El temor, en algunos casos la necesidad, la urgencia de huir, hasta dolor corporal e insomnio. La ansiedad puede acompañar o dar lugar a otras dificultades mentales, como algunos tipos de depresión. Si la respuesta de nuestro cuerpo, ¿cierto?, ante la situación interna o externa es muy alta, la respuesta en nosotros es exagerada y todos nuestros sentidos se agudizan. En este caso, ¿cierto?, sobrepasa la función adaptativa, llegando a ser nociva incluso para nuestro organismo, dejando enfermedades crónicas. ¿Cuáles son los orígenes de la ansiedad? Voy a poner 3 que son de los más potentes. 1, mantener en la mente una preocupación excesiva, es decir, sobrepensamientos.
Especialmente esto sucede más en personas que quieren mantener el control y son muy perfeccionistas. Un segundo origen se relaciona con la genética, con nuestro ADN, vale decir, viene de nuestro sistema familiar. No necesariamente si mi antepasado la tiene, yo la voy a tener, pero sí estadísticamente es bastante alta. Y la tercera es que el origen de esta ansiedad se relaciona con que en nuestro cerebro hay alteraciones en los neurotransmisores. ¿Cómo cuáles? Como la serotonina, la noradrenalina, los elementos GABA, entre otros. Ahora, ansiedad muy alta se da, por ejemplo, ¿en qué casos? Uno, el TAG, el trastorno de ansiedad generalizada, en la cual hay un exceso de preocupación que se da todos los días y la persona no puede evitarlos y, por supuesto, limita su vida, su accionar. Dos, las crisis de pánico, en la cual la persona vive un evento inesperado de crisis. El corazón late muy rápido, falta aire, se teme a la muerte y a perder el control. Un tercero es la agorafobia, temor a salir al mundo público. Cuarto, que es muy frecuente ser víctimas de algún trauma, como por ejemplo de cuáles, de una catástrofe natural, un terremoto, un tsunami, etc. O vivir un accidente, una situación de violencia, de abuso. Y los síntomas aparecen también frente a estímulos que recuerdan el evento traumático, tales como el lugar o incluso una noticia que se dé en las redes sociales. Otro es la ansiedad social. La ansiedad social surge en situaciones donde uno es el centro. Ejemplo, exponer ante un público, hacer una disertación, etc. Y el último del cual quiero hablar, porque también es frecuente, es el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo, en la cual hay ideas recurrentes, intrusivas, que necesita la persona realizar ciertos actos para aliviarse. Ahora, todos podemos tener ciertos síntomas de este tipo. El problema es cuando son de larga duración. Un ejemplo cotidiano que no es obsesivo compulsivo, ¿cierto?, de carácter complejo, es cuando, por ejemplo, nos salimos de casa y decimos, oh, dejé cerrada la puerta y me devuelvo una vez o hasta 2 veces, ¿cierto? Eso es normal. Ahora, los tratamientos que existen son diversos. Afortunadamente, gracias a la ciencia, la medicina puede hacer tratamientos importantes en restablecer los neurotransmisores. Sin embargo, no es suficiente, porque la psicoterapia ayuda a ir más profundo en la sanación y en el alivio, no solo de la medicina, sino en la sanación que tiene que ver con el origen potente de las experiencias que nos generan ansiedad. La psicoterapia en este sentido ayuda muchísimo. Y hay diversos tipos de terapias hoy día complementarias, como por ejemplo la medicina china, la acupuntura, las constelaciones familiares, las esencias florales, Bach, Bush u otras. Bien, esto sería en esta primera parte.